Comenzamos nuestro segundo bloque de la noche de hoy conversando una vez más con nuestro buen amigo, el psicólogo don Juan del Amor Moya, quien viene de disfrutar unos días de hermosas vacaciones en las Islas Baleares, allí donde verdaderamente todo el que va se enamora, porque realmente todas ellas son realmente paradisíacas. Una envidia sana nos corroe por esos días que pasó él allí. Y estábamos hablando, recordarán ustedes, el día 9 de este mismo mes, antes de él irse de vacaciones, acerca de las tradiciones. Esas tradiciones que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esas tradiciones que realmente se pueden mejorar, pero que muchos pueblos se estancan en las mismas. Entonces, la primera pregunta, y antes de comenzar a hablar de la Navidad, de la Nochevieja, que es en lo que estábamos últimamente con él, quisiéramos saber, Juan, buenas noches. Hola, buenas noches, todo, Mirta. Quisiéramos saber ante todo si aquel pueblo que se estanca en sus tradiciones jamás progresa. Pues es una pregunta complicada, ¿verdad? Complicada me refiero porque son muchos los matices a los que uno puede aludir con respecto a la respuesta. Es verdad que si un pueblo como tal se queda estancado en sus tradiciones, ya la misma palabra estancado significa que no avanza, ¿verdad? Y claro, pues se queda atrás, ¿eh? Sin embargo, lo normal es que los pueblos aprovechen sus tradiciones. De hecho, como todo el mundo sabe, de los que nos escuchan y ven, realmente ahora estamos en un momento bueno en el sentido de que hay pueblos que recuperan sus tradiciones. Entonces, ningún pueblo, y cuando hablamos de pueblo hablamos de ente, tanto como colectivo de personas como de una nación, puede quedarse estancado. ¿Por qué? Porque la tradición va por un lado, y la tradición se le saca partido, a la tradición se va cambiando poco a poco, se va adaptando, y por otro lado, incluso, aunque a veces confluyan, va la cultura, va la educación, va la ciencia, que avanza inexorablemente. Es decir, independientemente de las tradiciones, el científico, la ciencia, la misma cultura va avanzando, va arrastrando. Entonces no puede ser que un pueblo se anquilose en sus tradiciones, pero aún así todo el mundo sabe que hay pueblos que sí que están anquilosados en sus tradiciones, ¿eh? Me refiero incluso de tradiciones tribales, y te lo digo al hilo del comentario que me has hecho, que sería bueno que un día habláramos aquí del Cuerno de África, ¿verdad? Todos sabemos y somos prácticamente testigos, porque la televisión y los medios de comunicación nos permiten ser testigos de los acontecimientos, que Somalia, una de sus grandes problemas, no ya solamente es el hambruna, que tela, sino es precisamente estar anquilosados en sus tradiciones tribales, hasta el punto que es el auténtico problema, es ese enfrentamiento sanguinario y cruel que ellos mismos tienen entre tribus. Eso viene de tradición. Claro, la tradición puede ser mala o puede ser buena cuando se aprovecha lo positivo, cuando se avanza, cuando se progresa, cuando se cambia, cuando nos adaptamos a la nueva realidad. Entonces, lleva razón en el sentido de la pregunta de que si te anquilosas, ese pueblo está a pique de morir, de aniquilarse, o también puede ser que aprovechando esas tradiciones se avance, ¿verdad? Muy bien, volviendo entonces al hilo de la Navidad, de la Nochevieja. Entonces, la primera pregunta, una de las cosas más importantes, por supuesto, y que se prepara mucho antes de que llegue la Navidad, es un Belén. Sí. Es un símbolo importantísimo, como el árbol de la Navidad, por ejemplo. ¿Por qué el Belén? Bueno, como has dicho tú bien, el árbol. El árbol es más tradición de los pueblos nórdicos, del norte de Europa. Nosotros lo hemos importado y lo hemos abrazado, entre comillas, como casi cosa nuestra,
porque alegra, ¿verdad? El árbol alegra, incluso con la simbología de todos los objetos que adornan el árbol, que ya estuvimos hablando de algunos. ¿Por qué el Belén? La Iglesia de siempre ha querido no solamente dogmatizar, que es su cometido íntimo, y aunque a veces ellos no le den mucha publicidad, pero ha querido también, paralelo a dogmatizar, enseñar. ¿Cómo se puede enseñar a personas que no saben leer ni escribir? Pues viendo, mirando, observando, vivenciando. Entonces, ¿qué mejor forma que vivenciar, que ver, que aprender de la historia de Cristo en una Navidad? Pues es representando trazos de esa historia, incluso antes del nacimiento hasta, pues nosotros suele ser hasta la venida de los Reyes Magos. ¿Qué origen tiene esto? El origen es, y la razón la que te estoy comentando, es enseñar, igual que la Semana Santa, exactamente igual, los pasos de Semana Santa, el Vía Crucis, todo es enseñar. Pero el origen viene, que yo recuerde, de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís tuvo una ocurrencia y fue para enseñar en la parroquia que él estaba, a los fieles, pues fue representar un Belén viviente. Es decir, en vez de contarlo, de relatarlo, pues él puso una señora haciendo de Virgen, puso un señor haciendo de San José, un niño, la burra, hizo un nacimiento viviente. De tal manera que en base a esa acción para enseñar, se fue después transmitiendo los belenes vivientes y posteriormente aplicar lo que era la artesanía del barro. Después, bueno, ya sabemos que hay belenes hasta de metal, pero bueno, fue la artesanía del barro, de la imaginería al Belén. De tal manera que representando con esos muñecos o figuras de la historia los distintos pasos, desde que, bueno, sabemos todos, empieza desde la Anunciación, ¿verdad? Es la primera escena que suele salir en el Belén, desde la Anunciación hasta la venida de los Reyes Magos, los distintos acontecimientos que la Iglesia cuenta que sucedieron y que se conmemoran en esos 15 días de Navidad. Su origen era enseñar. Posteriormente, ¿qué ha sido? Ha sido una proyección del arte, de parte del arte, de la imaginería. Y todos hemos visto belenes, y bueno, y belenes, incluso yo he visto una exposición de belenes, vi en su tiempo en Madrid, belenes de Sudamérica, con figuras preciosos, extraordinarios, se ven de papel, de papiroflexia, se ven de barro, de metal, de cerámica, de un montón. Entonces, es más tradición, repito, con respecto a la historia de donde procede, que en España se represente un nacimiento, que es el símbolo mínimo de lo que es un Belén, que el árbol de Navidad. Y ahora, en la actualidad, yo creo que hay bastantes casas, que representan tanto el árbol de Navidad como el Belén. ¿Por qué? Pues porque, primero, da alegría a los hijos, a los críos que prácticamente son los destinatarios últimos de esa alegría de Navidad, y también servía, incluso aún sabiendo leer y escribir, el representar las distintas escenas para que los críos las comprendieran, porque estaba primero el hecho de colocarlos y de ir comprando las figuritas poquito a poco, o incluso algunos haciéndolas, y al hecho de colocarlos, pues había incluso parecía como son belenes que van cambiando, porque yo recuerdo cuando mis hijos eran muy pequeños, que los Reyes Magos no se ponían en el nacimiento el primer día, se ponían lejos, y poco a poco se iban acercando hasta que llegaba el día crucial para los niños, que era el día de los Reyes Magos, y todavía creo que sigue siéndolo, y entonces ese día ya los Reyes se aproximaban prácticamente al nacimiento. Sí. Muy bien, algo, Juan,
que también siempre me llamó la atención. Una tradición que por supuesto que a los empleados en este mundo les gusta muchísimo, no tanto a los patrones, porque el dar una paga extra, el dar un aguinaldo, el empleado por lo general lo está esperando como agua de mayo. Entonces, el aguinaldo, la paga extra, esas loterías, esas rifas que se realizan por esas fechas de Navidad y de Nochevieja, ¿simbolizan algo? Bueno, sí que es verdad, es muy tradicional. Al decir de siempre significa desde prácticamente desde que la memoria del ser humano nos acordamos con respecto a la Navidad, ¿verdad? Pues era tener un detalle. Primero fue con los, como tú muy bien has dicho, con los funcionarios públicos, incluso con los privados. Es decir, no solamente con guardias, basureros, empleados de los ayuntamientos, sino que también con quien estaba a tu servicio o con quien estaba al servicio de que lo recibía. Es decir, a los privados también se les solía dar un aguinaldo. Es decir, es compartir con ellos en esa Navidad parte de la alegría que no solamente era la paga extra, que también. Entonces yo recuerdo, cuando, en fin, de pequeño, es el recuerdo que yo tengo, los guardias urbanos que estaban en mitad de la carretera y que por la mañana, yo creo, en la distancia, que ellos mismos se pondrían sus botellas de sidra para picar al resto que les pusieran, y es verdad, la gente pasaba, en los coches les dejaba una botella de sidra, una botella de coñac, de anís, polvorones, mantecaos, y entonces eso servía pues de compartir, de alegrarse y a la misma vez de que fuera distinto a solamente lo que era el dinero que tocaba. Luego vino lo que es la paga extra. Incluso a servidores privados también se les tenía un detalle con ellos en Navidad, porque es compartir la alegría, compartir incluso los bienes materiales que uno tiene y que se contagie el hecho de estar contento y de estar feliz en esas fechas. Además, hasta el punto que parece que era como una obligación, ¿verdad? Es una obligación estar feliz. Luego uno va creciendo y, en fin, ya unes otro tipo de eventos de tu historia que no te hacen ser tan feliz, porque por ejemplo es el momento en el que uno también se acuerda de seres que ha querido muchísimo y que ya no están, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han sido fechas en las que nos hemos juntado. Luego eso también se contagió con el hecho de las loterías, ¿verdad? La primera lotería, la lotería de Navidad, fue en el 1812. Cuestión curiosa que además me alegra recordarlo, porque precisamente es cuando vamos a recordar, y ahora en el 1812, la Constitución de 1812, la PEPA. Yo creo que va a ser bueno el 1812 en ese sentido, como recordatorio a nivel de historia, incluso en los centros educativos. Bueno, pues ahí se inició lo que fue la lotería de Navidad, y hasta el 1914 no se inició la lotería que llamamos del niño, que fue en los Reyes Magos, la lotería del niño. Bien, eso fue en el 1914. Bueno, pues hay una fecha en medio, que a ver si me acuerdo, que es en el 1857, que hubo un decreto, porque claro, como se generalizó el hecho de hacer rifas, y yo creo que nos tenemos que acordar también nosotros, pero bueno, en el 1857 hubo un decreto para que todas las rifas que se hicieran, el que rifara un jamón, como el que rifara, pues no sé, últimamente, o un coche, en su momento no, pero bueno, pues coincidieran con el número de la lotería de Navidad. Es decir, para darle visos de que fuera justo y que fuera contrastable. Es decir, que no se rifara allí delante de 7, no. Es decir, las rifas por decreto tenían que coincidir con una fecha de una lotería de Navidad. Pero también te tengo que decir que en España, en el siglo XIV, una cuestión que Camps, el anterior presidente de Valencia, no se había enterado, se prohibieron los aguinaldos. Se prohibieron en España los aguinaldos. ¿Por qué? Pues porque el deterioro que se empezó a producirse con respecto a darle a los servidores públicos el aguinaldo era como comprarlos de alguna manera. Y entonces en el siglo XIV se prohibió.
sabemos que posteriormente se ha seguido haciendo, pero una cosa es hacerlo con cierta normalidad y otra cosa es lo que hemos estado viendo, que algunos se han estado aprovechando. Cierto y verdad es que también algunas empresas lo han hecho con sus trabajadores. El tinte negativo que yo he visto en algunas empresas es que no solamente lo han hecho con sus trabajadores, sino con algunas personas, y ahora volvemos otra vez al tinte negativo de la política, que les han podido beneficiar o que quieren que les sigan beneficiando en un futuro. Es decir, pero quitado el tinte negativo, el origen positivo era de compartir y de alegrarse. Entonces, esto posteriormente incluso se ha transmitido a nivel general con los regalos. Aquí también en España hubo un tiempo, y creo que por países sudamericanos también se suele hacer, bueno, y luego en América lo suelen hacer también con el día de Halloween, el salir, en este caso en España era cantando villancicos, solían ir los críos y después personas mayores y jóvenes por las casas, porque el hecho de cantar villancicos en la puerta, pues cuando había otro estilo de vida y otra sintonía a nivel de pueblo, pues salían las familias y compartían aguinaldos, es decir, no solamente dinero, sino chucherías o mantecaos con las personas que cantaban villancicos. De aquí también el origen, y lo voy a decir porque, bueno, yo en mi pueblo lo conozco, pero supongo que en Calasparra, en Moratalla, en Caravaca, también tendrán algo parecido. De los inocentes, los santos inocentes, no me refiero ahora al hecho concreto, histórico o bíblico de cuando Herodes mató a los primogénitos, sino que estos inocentes, que todavía están como los animeros, que iban por las casas, porque como no había dinero, no había liquidez, pues entonces para gestionarse las pequeñas fiestas que había en Navidad, iban cantando, y me acuerdo concretamente que llegaban a una casa y lo primero que preguntaban es: ¿qué quieres? ¿Música o rezo? ¿Por qué, Milton? Pues porque había casas en que tenían alguna muerte reciente, algún fallecimiento, algún desenlace dramático cercano, y entonces no se les echaba, sino que entonces esos animeros bajaban, se quitaban la bandurria, la guitarra, la dejaban en el suelo y entonces rezaban. Es decir, pero la cuestión era siempre pedir, ¿verdad? Y entonces esa familia que llevaban su burrica con su serón, en donde iban, creo que se llamaba angarillas, donde iban sus cajas, pues iban dando patatas, iban dando trigo, aceite, que luego se mezclaba, se cambiaba o por dinero o por otros productos que podían servir para organizar las fiestas. Muy bien, amplia y como siempre, muy bonito todo lo que has dicho. Y ahora, como se dice en fútbol, un pase cortito y al pie. Sí. El leño de Navidad, el muérdago, sí, el acebo. Sí. ¿Qué símbolos son? El leño no es una tradición cercana, por lo menos a la zona en donde nosotros estamos hablando. Es más propio del norte de España, incluso del norte de Europa. Entonces se solía cortar, incluso, las personas, lo sabemos todos, que han respetado hasta el extremo la naturaleza, pues salían, pedían casi perdón o permiso a la naturaleza, cortaban un leño y lo quemaban. Pero la tradición viene de que lo encendían con el leño del año anterior. Ese leño que se quemaba, que no se terminaba de quemar y se quedaba carbonizado en la casa, porque era como un signo de buena suerte y, al contrario, de espantar, de aislar, de desterrar los malos espíritus. Entonces ese era el símbolo que tenía ese leño, porque no hay que olvidarse de que incluso dentro de la iglesia también es una tradición de que cuando se enciende el cirio pascual después de la resurrección, pues se usa incluso el día del miércoles de ceniza. La ceniza es de la lumbre que se inició para el cirio pascual. Esa ceniza se guarda y sirve para el próximo año. A nivel familiar era de buena suerte y de espantar los malos espíritus. Y el acebo, porque dices que vaya deprisa, pues también es una tradición que en nosotros está dando, no es todavía tradición, por así decir, pero viene de los pueblos del norte. También es de buena suerte cuando se ponía en los dinteles de las puertas, cuando una pareja pasaba debajo de una ramita de acebo, lo que significaba era
que se besaran, porque era un síntoma de buena suerte y de fertilidad. Entonces, por eso se suelen usar y se han traído para colgar en los árboles por las puertas, porque era al pasar cuando se producía ese, igual que hay otros síntomas más negativos que no vienen al caso, como un gato negro debajo de una escalera, pues este es positivo, sobre todo para los supersticiosos, que por cierto yo no soy que trae mala suerte. Juan, a mí me encanta, siempre me encantó, y es la que más nos gusta a los uruguayos, la moscatel. Dentro de todos los tipos de uvas, Sí. En Uruguay la moscatel y la que se llama la brasilera son las más exquisitas. ¿Cuál es el significado de las uvas, entonces, sobre todo con las campanadas de Nochevieja? Sí, se llaman las uvas de la buena suerte. Es decir, son significados, igual que te he dicho del acebo y tal, que no tienen origen religioso en absoluto. El origen es totalmente pagano, pero que se asocian a los acontecimientos y eventos que se celebran en Navidad. Bueno, pues las uvas de la suerte, que coinciden con las campanadas de Nochevieja, cada uva, pues eso es de España. Después se habrá exportado y habrá países que lo hayan pues abrazado como cosa suya, pero el origen es español. Y el origen está en el 1909, es decir, a principios del siglo XX, del siglo pasado. Es muy reciente. Lo que pasa es que la tradición se ha mantenido. Pues en el 1909 hubo un excedente de producción de uva. Un excedente de tal manera que en un alarde de imaginación, que es lo que en la actualidad, y perdona que a veces me engancho, pero es que merece la pena, es lo que en la actualidad muchas personas que están saliendo de su crisis particular están usando, que es la imaginación, que es la creatividad, que son mis potencialidades. Pues esos cultivadores de uva que vieron que tenían un excedente extraordinario, se les ocurrió vender la uva para celebrarlo de esta manera, es decir, en Nochevieja una campanada, una uva de la suerte. Claro, porque así porque sí, no. De tal manera que lo que se contagió es quien las campanadas de Nochebuena, en cada campanada se coma una uva, no se atragante, si se atraganta ya la mala suerte es inmediata, pues tendrá buena suerte durante todo el año. ¿Tiene una base científica? No. ¿Tiene una base racional? No. Pero ¿tiene una base de creatividad? Sí. ¿Tiene una base de mercado? Sí. Y en base a esa ocurrencia de esos productores de uva, de vino, pues gracias a esa creatividad, hoy mantenemos la tradición de las uvas de la suerte en Nochevieja. Muy bien. Y algo que a mí siempre me pareció insólito y nunca le encontré el simbolismo, esa ropa interior roja que también se debe llevar. ¿Por qué? Sí, es bonito, ¿verdad? Pero además se suele llevar, pero si te das cuenta, no venden un pañuelo rojo. Bueno, y como son palabras que venden unos calzoncillos rojos, unas bragas rojas, una liga roja o un sostén rojo, ¿verdad? Bueno, y es porque, por lo siguiente, en la Edad Media, que prácticamente todo estaba prohibido, en la Edad Media, bueno, pues sobre todo para el pueblo, para el que mandaba no, y para en ese momento histórico para la Iglesia poquitas cosas estaban prohibidas, pero para el pueblo, para el vulgo, para la gente, la mayor parte de cosas estaban prohibidas. Entonces, mira, el rojo en su momento estaba asociado, en su momento estaba hablando de la Edad Media, al demonio, a la sangre, a la muerte, en ese momento. Sin embargo, a la muerte me refiero con respecto a la sangre de morir y tal. Sin embargo, lo que era a nivel de pueblo, el rojo estaba asociado a la sangre, pero a la sangre de vida, a la sangre de vida. Entonces, claro, como todo se prohibía, si el rojo en ese momento la Iglesia veía que estaba asociado al demonio, pues simplemente lo prohibía. Acuérdate que era prácticamente en la historia cuando la Santa Inquisición realmente empieza a florecer y a tener esa fuerza terrible y de miedo a la gente, ¿no? Que no comulgaba con sus ideas y con sus preceptos. Entonces, claro, las personas que
acuérdate que estamos en invierno, estamos en el solsticio de invierno, es decir, donde toda la naturaleza está, entre comillas, muerta, en donde no hay vida, pues entonces las personas en el interior, para que no se viera, para que no se les denunciara, para no estar en contra de lo establecido, llevaban alguna prenda roja para llamar a esa sangre y a esa vida, que es la primavera, porque realmente es de lo que se vivía, de la tierra, de los alimentos, de la producción de los animales, de que produjeran, de que se estimulara el celo, de que criaran. Entonces, las personas en esas celebraciones, que recuerda que en su origen eran paganas, pues usaban el rojo en el interior de la ropa para que no se viera, pero a la misma vez para llamar a esa vida que el invierno la mata, ¿eh? Entonces, en base a esa necesidad, llevaban ese color rojo para que nadie los viera internamente. Bueno, muy bien. Como última pregunta acerca de las tradiciones, algo que es muy importante, sobre todo para la iglesia cristiana, para los cristianos, lo que se llama, evidentemente, la misa de gallo. Sí. ¿Por qué entonces una misa de gallo, reitero, para terminar con este tema de las tradiciones? Sí, me parece a mí que algo hablamos, ¿no? Pero vamos, ahí está la misa de Nochebuena, que realmente se conmemora oficialmente el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Se le llama misa del gallo. Yo pensaba que se le llamaba misa del gallo porque el gallo es el animal que anuncia el amanecer, anuncia que va a haber luz, incluso antes de que haya, anuncia el despertar, el salir de ese sueño, de ese onírico, ¿no? De esa situación de muerte, pero sin embargo, por lo que yo he podido averiguar, parece ser que la tradición de la Iglesia es, y lo que se ha transmitido, es que el gallo fue el ser vivo de los animales que vio a Jesús en el nacimiento, en el pesebre. Entonces, por eso se le llama y se le sigue llamando misa del gallo. Muy bien. Yo soy muy corto porque cuando tú me dices corto... Nada, simplemente, Juan, sí. Quiero terminar hoy invitándote para que el próximo martes no estés media hora con nosotros, para que estés una hora, un programa completo con nosotros, porque hay un tema importantísimo y lo has mencionado en un momento dado de tu conversación que merece la pena del mundo entero en general, y es África. Y no solamente el Cuerno de África que tú has mencionado y que aglutina 4 países, no solo Somalia, pero de todas maneras quisiera que habláramos, sí, digamos, medio programa, un bloque acerca de lo que es y de lo que está pasando allí en el Cuerno de África y explicarlo, y otro bloque hablar acerca del programa general de África. ¿Puede ser? Vale, desde la humildad que nos puede caracterizar en el sentido de que nosotros pues compartimos lo poco, lo mucho que podamos saber en su momento, y que la gente comprenda que tenemos que volcar también nuestras creencias, nuestra experiencia, incluso hasta, si me apura, hasta la ideología que yo pueda tener. Es decir, nosotros cualquier tema que tú me preguntes, que tú quieras que nos preparemos y que lo compartamos con el ciudadano, lo compartimos, pero siempre desde mi postura personal y profesional. Y ya que haya, si no un grano, incluso medio grano de arena con esa hora, para poder mitigar, y esto ya sí que es una soberbia extraordinaria, pero poder mitigar algo de la desfachatez humana que está pasando allí en ese Cuerno de África. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes, termino nuestro programa de hoy dirigiéndome a ustedes, los niños. No pierdan su juventud sin pedirles a papá y a mamá que los lleve, como les dije en el último programa, a Rovaniemi. Recuérdenlo bien, Rovaniemi es un pequeño pueblecito
de Finlandia, allá por el círculo polar ártico, no sale tan caro ir a conocer nada más ni nada menos que la casa de Santa Claus, de Papá Noel. La verdad que es muy triste despertarse el día de Navidad y darse cuenta uno de que no es un niño. No lo desaprovechen. Hasta la semana que viene.